El camión avanzaba lento por las calles vacías de Ciudad de México. A esa hora, solo se escuchaba el ruido metálico de los botes de basura y el murmullo de un motor cansado. Julián, con los guantes rasgados y el rostro cubierto de polvo, llevaba años recorriendo las mismas avenidas, los mismos callejones, los mismos rostros indiferentes que se apartaban al verlo pasar. A veces pensaba que la ciudad entera respiraba a espaldas de los invisibles. Él era uno de ellos, un hombre que había aprendido a mirar al suelo porque allá, entre los restos, se encontraba todo lo que otros tiraban, incluso la dignidad. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Al doblar por una calle estrecha, vio una figura en el suelo, apenas iluminada por la luz amarillenta de un poste. Al principio pensó que era alguien dormido, un borracho más, pero al acercarse notó el temblor débil de unas manos finas, unos zapatos que jamás habrían pisado el polvo de esa calle. Se agachó. El cuerpo pertenecía a una mujer joven, vestida con un abrigo claro, de tela costosa. Había sangre en su frente, y un perfume caro que contrastaba con el olor agrio del amanecer. Julián miró alrededor. Nadie. Solo él y la mujer. Durante unos segundos, dudó. No era raro ver gente caída, pero aquella no pertenecía a ese lugar. La tomó con cuidado, notando el peso leve de su cuerpo, y buscó ayuda. Nadie respondió. Así que decidió cargarla hasta el camión, envolviéndola con su chaqueta. El conductor lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. En el rostro de Julián había una determinación que no admitía preguntas. Mientras avanzaban, ella respiraba con dificultad, murmurando algo entre sueños. Un nombre, quizá, o una súplica. Julián solo atinó a decir en voz baja, sin saber por qué: «Tranquila, señorita, ya casi amanece». Y en ese momento, entre el ruido del motor y el silencio de la ciudad, algo invisible se movió en su destino. Cuando llegaron al hospital público, la enfermera de guardia levantó la vista sorprendida. No todos los días un recolector de basura traía a una mujer de alta sociedad desmayada en sus brazos. Julián explicó lo poco que sabía, y después se quedó esperando en el pasillo, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo fuerte, como si hubiera cometido un crimen. Pasaron horas. Afuera, la ciudad despertaba con su ruido habitual, y él seguía allí, sentado en un banco de metal, sin saber por qué no se iba. Algo en la expresión de aquella mujer lo había retenido. No era solo compasión, era otra cosa. Una sensación de haber encontrado algo que nunca buscó. Al fin, un médico salió. ¿Usted la trajo? Julián asintió. Su nombre es Valeria de la Vega, dijo el doctor. Es una empresaria importante. Tuvo un golpe en la cabeza, pero está estable. Dijo su nombre antes de desmayarse otra vez. Valeria. El nombre resonó en su mente como una melodía lejana. El doctor le agradeció y le dijo que podía irse, pero Julián no lo hizo. Caminó hacia la ventana del pasillo y observó cómo el sol se alzaba sobre los edificios, tiñendo el cielo de un tono dorado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su jornada no había terminado con la basura recogida, sino con algo que apenas empezaba. No sabía que, en esa misma habitación, Valeria abriría los ojos y recordaría fugazmente un rostro desconocido, el de un hombre con las manos ásperas que la había sostenido como si fuera algo más valioso que el oro. Valeria despertó con un dolor leve en la cabeza y una sensación de vacío que no lograba entender. Todo era blanco. Las sábanas, las paredes, la luz que entraba por la ventana. Durante unos segundos no recordó dónde estaba ni cómo había llegado allí. Luego, un destello de imágenes cruzó su mente. El ruido de la calle, un tropiezo, la oscuridad. Y entre todo eso, un rostro. Un rostro humilde, cubierto de sudor y polvo, que la miraba con una ternura desconcertante. Trató de incorporarse, pero una enfermera la detuvo. Debe descansar, señorita de la Vega. Ha tenido suerte. Un hombre la encontró desmayada y la trajo hasta aquí. ¿Un hombre?, preguntó, con la voz quebrada. Sí,
Un trabajador. No dejó su nombre. Valeria quedó en silencio. Aquella palabra, trabajador, la hizo recordar un olor, el de la calle, el metal, la tierra húmeda. No sabía por qué, pero algo dentro de ella se estremeció. Esa tarde, al recibir el alta, insistió en saber quién la había llevado. Le dijeron que era un recolector de basura, uno de los hombres del turno de la madrugada. Pero nadie sabía más. Esa noche, al volver a su casa, una mansión rodeada de silencio, el eco de la soledad fue más fuerte que nunca. Caminó por los pasillos decorados con arte, rodeada de lujo, pero sintiéndose ajena a todo. En la mesa había flores nuevas, un celular lleno de mensajes, y una noticia en su propio canal de televisión. Valeria de la Vega, heredera del grupo de la Vega, sufre un accidente en el centro. Cerró la pantalla. No era eso lo que le importaba. Cerró los ojos y volvió a ver su rostro, el del hombre que la había salvado. Mientras tanto, en otro extremo de la ciudad, Julián llegaba a su pequeña habitación. Sobre la mesa había una taza de café frío y una radio vieja que crepitaba entre canciones. Pero él no escuchaba nada. Seguía pensando en la mujer del abrigo blanco. No sabía su nombre, ni su historia, ni su mundo. Pero algo en sus ojos le había dejado una marca. Como si la vida, por un instante, le hubiera permitido tocar algo sagrado. Durante días, Valeria intentó seguir su rutina. Las reuniones, las llamadas, los eventos sociales. Todo volvía a su ritmo habitual, pero ella no. Había algo distinto, una grieta invisible entre lo que hacía y lo que sentía. En una cena con inversores, alguien comentó la noticia de su accidente. Debiste tener un ángel guardián, bromeó un hombre con una copa de vino en la mano. Valeria sonrió por educación, pero dentro de sí sintió una punzada. Tal vez no un ángel, sino un hombre real, de carne y polvo, que nadie en aquella mesa entendería jamás. Esa noche, al salir del evento, el chofer la esperaba con el auto encendido. Pero en lugar de subir, Valeria dijo: «No iré a casa. Llévame al centro, a la zona donde me encontraron». El chofer la miró con desconcierto, pero obedeció. La ciudad dormía a medias, envuelta en luces de neón y olor a lluvia. Valeria bajó del coche y caminó por las calles donde el asfalto tenía grietas y las sombras se movían como susurros. No sabía qué buscaba, solo sabía que tenía que hacerlo. En una esquina, un camión de basura avanzaba lento. Dentro, un hombre descargaba los botes, uno por uno, con la misma calma resignada de quien conoce el peso de cada día. Valeria se detuvo. Reconoció el movimiento de sus brazos, la silueta de su cuerpo bajo la luz amarilla. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Se acercó, sin decir nada. Él levantó la vista y la vio. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo se miraron, ella, impecable en su abrigo nuevo. Él, cubierto de sudor y polvo, con la mirada sorprendida y honesta. Fue un instante breve, pero bastó. La ciudad entera pareció detenerse alrededor de ellos. Valeria quiso hablar, pero no encontró palabras. Julián solo asintió, con un gesto humilde, como si no creyera que aquel encuentro fuera real. Luego, el motor del camión rugió y se alejó, dejando tras de sí un eco metálico que se mezcló con el viento. Ella se quedó allí, en medio de la calle, sintiendo que acababa de recuperar algo que nunca supo que había perdido. Los días siguientes fueron un torbellino de pensamientos imposibles para Valeria. Intentaba concentrarse en los números, en los contratos, en los rostros que la rodeaban en su mundo de cristal, pero nada de eso lograba acallar la imagen de aquel hombre en la oscuridad. Julián. No sabía su nombre aún, pero lo recordaba como si lo hubiera llevado dentro desde siempre. En las noches, mientras la ciudad dormía, ella se descubría imaginando su vida, su casa, sus manos, sus silencios. Se preguntaba qué había sentido al verla desvanecida en la calle, si había tenido miedo o compasión. Esa pregunta la atormentaba, porque nadie, en mucho tiempo, la había mirado con compasión sincera. Mientras tanto, en su pequeño cuarto,
Julián seguía trabajando sin descanso. No mencionó a nadie lo ocurrido. Para él, hacer lo correcto nunca había necesitado testigos. Pero, en el fondo, algo en su rutina había cambiado. Cada noche, cuando pasaba por aquella misma calle, giraba la cabeza, esperando, sin admitirlo, volver a verla. Y una noche ocurrió. Valeria lo observaba desde la acera opuesta, cubierta con una bufanda que ocultaba su rostro. No sabía qué decirle ni cómo acercarse sin parecer invasiva. Solo lo miraba. El modo en que movía las manos, la paciencia con la que recogía los restos que otros dejaban atrás. Había una dignidad silenciosa en cada gesto. El viento soplaba frío, levantando polvo y papeles viejos. En un momento, un niño se acercó al camión y casi cae al intentar alcanzar una pelota que rodó hacia la calle. Julián, sin pensarlo, soltó el contenedor, corrió y lo tomó del brazo justo a tiempo. Lo levantó, lo limpió y le devolvió la sonrisa con una ternura que desarmó incluso a los transeúntes. Valeria sintió un nudo en el pecho. Aquella escena, tan simple, era más pura que cualquier discurso de caridad que hubiera escuchado en su vida. En ese instante comprendió algo. Había pasado la vida entera rodeada de lujo, pero nunca había visto la verdadera nobleza. Y ahora la tenía frente a los ojos, vestida de uniforme y cansancio. Sin embargo, aún no estaba lista para hablarle. No sabía cómo cruzar el abismo que separaba sus mundos. Así que volvió a su coche, en silencio, mientras el camión seguía su ruta, ajeno al cambio que acababa de provocar. Al día siguiente, Valeria no asistió a su habitual junta matutina. Se encerró en su estudio con los teléfonos apagados. En el espejo, observó su propio reflejo durante largos minutos. El maquillaje, el peinado perfecto, la ropa de diseñador. Todo le parecía una máscara. Una armadura brillante que ya no le servía. Recordó la mirada del recolector, esa mezcla de sorpresa y serenidad, y algo dentro de ella se quebró. Se quitó las joyas, una por una, y dejó que cayeran sobre la mesa como si pesaran demasiado. Por primera vez en años, lloró sin esconderse. Su asistente tocó la puerta varias veces, pero Valeria no respondió. Tomó las llaves del coche y salió sola, sin rumbo. La ciudad se extendía frente a ella como un laberinto. Pasó frente a su propio edificio corporativo, donde su rostro sonreía en un cartel publicitario con la frase: «Éxito es poder compartir». Le pareció una ironía cruel. Mientras tanto, Julián enfrentaba a otro tipo de tormenta. Esa mañana, su jefe lo reprendió por llegar unos minutos tarde. Él no discutió, solo bajó la cabeza. Pero en su interior, una voz murmuraba: «¿Por qué sigo aquí?». No era ambición, era cansancio. Cansancio de ver cómo el mundo trataba a unos como invisibles y a otros como dioses. Esa noche, al terminar su turno, se sentó en un banco de la plaza, con las manos ásperas apoyadas sobre las rodillas. Miró las luces lejanas de los edificios y pensó en la mujer que había salvado. En lo diferente que era su vida, y en cómo, pese a todo, había sentido algo extraño, una conexión que desafiaba toda lógica. No sabía que, en ese mismo momento, Valeria conducía sin dirección, hasta detenerse frente a esa misma plaza. El destino, silencioso, comenzaba a cerrar el círculo. Ella bajó del auto y lo vio allí, bajo la farola, con el rostro cansado y la mirada perdida en el horizonte. Y por primera vez, no sintió miedo de acercarse. El mundo pareció detenerse cuando sus pasos resonaron en el suelo mojado. Cuando Valeria se acercó, el sonido de la lluvia que empezaba a caer suavemente sobre la plaza se mezcló con el murmullo distante de la ciudad. Julián levantó la mirada, sorprendido. No la reconoció de inmediato. Era difícil asociar a aquella mujer sencilla, con ropa empapada y mirada serena, con la elegante figura que había encontrado inconsciente días atrás. Ella no dijo su nombre. Solo pronunció un tímido gracias. Julián asintió, sin saber exactamente por qué la gratitud le parecía innecesaria. Cualquiera habría hecho lo mismo, murmuró. Pero ambos sabían que no era cierto. Pocos habrían detenido su rutina para auxiliar a una desconocida en una calle oscura. El silencio entre ellos se volvió denso, casi cálido.
Valeria observó sus manos endurecidas, la forma en que sostenía el gorro de trabajo, como si fuera un símbolo de dignidad. Había tanto en ese gesto: cansancio, orgullo, humildad. Un trueno resonó, y la lluvia se intensificó. Valeria ofreció su paraguas, pero Julián lo rechazó. «Estoy acostumbrado», dijo con una sonrisa leve. Ella insistió y ambos acabaron caminando bajo la misma tela de plástico, tan cerca que podían sentir el calor del otro. Caminaron sin rumbo fijo, como si los pasos supieran más que sus palabras. Pasaron frente a una panadería que todavía estaba abierta. El olor a pan recién hecho flotaba en el aire, y Julián sugirió entrar. Ella dudó un instante, pero aceptó. Dentro, el ambiente era cálido, lleno de luz tenue. Se sentaron frente a frente en una mesa pequeña. Julián pidió café, Valeria, té. Ninguno sabía muy bien qué decir, pero no hacía falta. A veces, la calma compartida dice más que cualquier conversación. Valeria lo observó mientras hablaba con la mesera, con ese tono respetuoso que muchos olvidan usar. Y sintió algo parecido a paz. Hacía años que nadie le hablaba sin interés, sin protocolo, sin miedo. Cuando se despidieron, la lluvia había cesado. Julián le ofreció acompañarla hasta su coche, pero ella negó con la cabeza. «Nos volveremos a ver», dijo él, casi como una promesa inconsciente. Ella no respondió. Solo sonrió antes de subir al auto y alejarse lentamente. Mientras el motor se perdía en la distancia, Julián sintió que algo en su vida había cambiado. No sabía qué era, pero el aire parecía distinto. Los días siguientes fueron de una calma tensa. Valeria se sumergió en su trabajo con una intensidad casi febril, intentando llenar el vacío que aquel encuentro había dejado. Pero nada funcionaba. Las reuniones, las firmas de contratos, las cenas formales, todo le parecía hueco, carente de sentido. En las noches, su mente volvía a la plaza. Recordaba la lluvia, la calidez del paraguas compartido, la mirada limpia de Julián. ¿Desde cuándo un gesto tan simple podía tener tanto peso en su pecho? Mientras tanto, Julián retomó su rutina habitual. Los camiones, el olor a basura, las madrugadas frías. Pero algo había cambiado en su manera de mirar el mundo. Ya no veía desechos, veía historias. Objetos que alguna vez tuvieron valor, recuerdos que alguien decidió abandonar. Y, sin querer, comenzó a recoger más que basura. Guardaba pequeños fragmentos, una foto rota, un libro viejo, una pulsera oxidada. Cosas que le recordaban que incluso lo descartado alguna vez significó algo. Una tarde, mientras cargaba el camión, escuchó su nombre. Se giró, sorprendido. Valeria estaba allí. Llevaba un abrigo sencillo y el cabello suelto, sin maquillaje. Parecía otra persona. «Quería agradecerte de nuevo», dijo ella. Julián sonrió. «Ya lo hiciste. Tal vez no de la forma correcta». Caminaron por la acera, sin rumbo. Ella le contó que desde aquel día no había podido dormir igual, que sentía que su vida estaba llena de ruido pero vacía de verdad. Julián la escuchó sin interrumpir, sin ofrecer consuelo barato. Solo la miró con la comprensión de quien conoce el peso del silencio. Antes de irse, Valeria le extendió una pequeña caja. «Para ti», dijo. Dentro había un reloj antiguo. «No vale mucho, pero me recuerda algo importante, que el tiempo solo tiene sentido cuando lo compartimos». Julián la observó mientras se alejaba entre las luces de la calle. No sabía por qué, pero sintió que aquel objeto no era un regalo, sino una promesa de reencuentro. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, ambos durmieron en paz, aunque sin saber que el destino estaba apenas comenzando a entretejer sus caminos. Valeria despertó con el sonido del reloj que le había dado a Julián. Era absurdo. Ni siquiera estaba con ella, pero su tic-tac imaginario resonaba en su mente. Esa mañana, al mirarse al espejo, se dio cuenta de algo que la perturbó. No sabía quién era sin sus máscaras. La mujer que dirigía empresas, que cenaba con inversionistas, que hablaba de cifras y estrategias, era una figura vacía. El recuerdo de Julián, con sus manos agrietadas y su mirada serena, se convertía en un espejo incómodo.
En él veía lo que había perdido: autenticidad, sencillez, humanidad. No podía entender cómo alguien con tan poco podía transmitir tanta paz. Decidió buscarlo. Tomó su coche, recorrió la ruta del camión de basura y esperó. Horas pasaron sin rastro. Cuando ya pensaba en desistir, lo vio. Estaba sentado en un muro, comiendo un pan envuelto en papel. La misma calma, la misma sonrisa tímida al verla. Sabía que volverías, dijo él, sin sorpresa. Ella quiso responder, pero algo en su voz se quebró. Se sentó a su lado, sin palabras. Pasaron minutos en silencio. Julián le contó, sin dramatismos, cómo había perdido a su esposa hacía años, víctima de una enfermedad silenciosa. Cómo su vida se volvió rutina, trabajo y silencio. No había amargura en su tono, solo aceptación. Valeria escuchaba con una mezcla de dolor y admiración. En su mundo, la pérdida siempre se disfrazaba con fiestas, viajes o compras. En el suyo, se enfrentaba con dignidad. Antes de despedirse, Julián le entregó un cuaderno gastado. «Escribo cuando no tengo con quien hablar», dijo. «Tal vez encuentres algo ahí que te sirva». Esa noche, Valeria lo abrió. Las páginas estaban llenas de pensamientos sencillos, frases sobre la vida, sobre el valor de lo invisible, sobre la belleza de lo cotidiano. Entre líneas, descubrió una ternura que la desarmó. Y en una de las últimas páginas, una frase la hizo llorar. El amor no siempre llega con promesas, a veces llega con silencio. Fue la primera vez, en muchos años, que Valeria lloró sin vergüenza. Los días siguientes fueron distintos. Valeria empezó a cambiar cosas pequeñas. Dejó el chofer, caminó más, habló menos, escuchó más. Sus empleados la miraban extrañados. Ya no era la mujer fría e intocable. Algo en ella se había ablandado, como si la vida hubiera encontrado una grieta por donde entrar. Buscaba a Julián con frecuencia, sin plan ni propósito. A veces le llevaba café, otras simplemente lo acompañaba en su recorrido. Él seguía igual, humilde, tranquilo, distante de las prisas del mundo. Pero poco a poco, la presencia de Valeria comenzó a iluminar su rutina. Una tarde, mientras vaciaban un contenedor, un hombre los insultó desde la ventana, molesto por el ruido. Valeria, indignada, quiso responder, pero Julián la detuvo con una sola mirada. «No vale la pena», dijo con serenidad. Ese gesto, tan simple, la enseñó más sobre dignidad que todos los libros que había leído. La relación entre ellos no tenía nombre. No era amor aún, ni amistad del todo. Era algo más profundo, una conexión que no necesitaba definirse. Valeria empezó a llevarlo a lugares que él jamás habría imaginado visitar. Un museo, un parque de esculturas, un café con música en vivo. Pero lo que más disfrutaban era volver al principio, a la plaza donde se conocieron. Una noche, bajo el mismo cielo gris de aquel primer encuentro, Julián habló con voz baja. «Sabes, cuando te encontré, pensé que estabas muerta. Pero ahora pienso que quien estaba muerto era yo». Valeria no respondió. Lo miró, y en ese silencio hubo más verdad que en cualquier declaración. Esa noche, al separarse, ambos sabían que algo irreversible había comenzado. No una historia de amor inmediata, sino el lento despertar de dos almas que, sin saberlo, se habían estado buscando entre la basura y el oro, entre la soledad y la esperanza. El narrador, invisible pero presente, deja que el viento de esa noche borre las palabras que no se dijeron, porque lo esencial, en su historia, siempre vivirá en el silencio compartido. El amanecer cubría la ciudad con un velo de luz opaca. Julián empujaba su carrito de recolección con la misma calma de siempre, pero en su interior algo había cambiado. Desde que Valeria apareció en su vida, la rutina ya no era solo rutina. Cada esquina, cada pedazo de cielo, parecía tener un significado nuevo. Sin embargo, junto con la esperanza también había miedo. Miedo a no pertenecer, a ser solo una anécdota en el mundo de aquella mujer que venía de la cima. Recordaba las miradas de los vecinos cuando la veían acompañándolo, mezcla de burla y desconcierto. «La rica jugando a ser pobre», murmuraban. Julián fingía no oír,
pero cada palabra pesaba como una piedra. Una mañana, ella lo invitó a un evento benéfico que organizaba su fundación. No tienes que hablar, le dijo, solo acompáñame. Él dudó. No pertenezco a ese lugar. Ni yo, respondió ella con un suspiro. El salón era un templo de mármol y cristal. Las risas sonaban huecas, los aplausos forzados. Cuando Valeria entró con Julián, el silencio se hizo palpable. Los fotógrafos dudaron, las miradas se clavaron en ellos como cuchillos. Durante el discurso, Valeria habló del valor humano, de cómo la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se comparte. Pero mientras hablaba, veía los rostros incrédulos de los asistentes. Sabía que sus palabras no bastaban. Al final del evento, una mujer elegante se acercó y, con una sonrisa cargada de veneno, le susurró al oído: puedes disfrazar tu culpa con caridad, pero no podrás borrar de dónde vienes. Valeria no respondió. Solo apretó la mano de Julián. Él no dijo nada, pero en su mirada había una ternura silenciosa, una comprensión sin juicio. Esa noche, mientras volvían en el coche, ella rompió en llanto. No era tristeza, era cansancio. Cansancio de aparentar, de luchar por pertenecer a un mundo que nunca la aceptaría del todo. Julián, sin decir palabra, le pasó un pañuelo. Era el mismo que usaba para secarse el sudor en el trabajo. Y, por alguna razón, ese gesto la reconfortó más que cualquier palabra de consuelo. Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios empezaron a especular, los inversores comenzaron a retirarse, y los rumores sobre Valeria se multiplicaban. La heredera que se enamoró de un recolector, decían los titulares. Los periodistas acampaban frente a su mansión. Julián, al enterarse, se alejó. No contestaba sus llamadas. No quería ser la causa de su ruina. Ella merece algo mejor, pensó. Pero dentro de él ardía una tristeza profunda, una que el trabajo y el silencio no podían apagar. Valeria, en cambio, se hundía en una soledad más cruel. Descubrió que los mismos que la habían aplaudido ahora la evitaban. Su nombre, antes sinónimo de poder, se había vuelto un escándalo. Intentó continuar con su rutina, pero todo le resultaba vacío. La única voz que deseaba escuchar era la de Julián. Una tarde, impulsada por una mezcla de dolor y determinación, fue al barrio donde él vivía. Caminó por las calles polvorientas, buscando entre sombras. Los niños la miraban con curiosidad, las mujeres murmuraban. Finalmente lo vio. Estaba sentado frente a una fogata improvisada, calentando un trozo de pan. Cuando la vio, se levantó lentamente. No hubo reproches ni disculpas. Solo un silencio que hablaba de todo lo que no podía decirse. ¿Por qué te fuiste?, preguntó ella. Porque no quiero ser tu vergüenza. Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Nunca fuiste mi vergüenza. Fuiste lo único real que tuve. El viento sopló con fuerza, levantando polvo y cenizas. Julián quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Se limitó a tomar su mano, áspera y temblorosa. En ese contacto, breve y frágil, se dijo lo que el alma ya sabía, que hay amores que no nacen del deseo, sino de la necesidad de sanar. Esa noche, bajo el cielo roto de la ciudad, ambos comprendieron que la vida no los había unido para desafiar al mundo, sino para redimir lo que el mundo les había quitado: la fe en la bondad, en lo simple, en lo humano. La noticia del encuentro entre Valeria y Julián corrió como fuego en la pradera. Los tabloides aprovecharon cada imagen, cada rumor. La millonaria que perdió la cabeza por un recolector. Los programas matutinos la ridiculizaban. Su rostro aparecía una y otra vez acompañado de burlas disfrazadas de comentarios. Pero ella no se escondió. Caminaba erguida, aunque cada palabra doliera como una herida abierta. Había pasado toda su vida cuidando su reputación, y ahora descubría lo poco que valía frente a una mirada sincera. Una tarde, recibió una llamada de su madre, una mujer elegante, de voz cortante. Valeria, esto debe terminar. No puedes arrastrar nuestro apellido por el suelo. Ella permaneció en silencio. Ese hombre no pertenece a tu mundo. Y si no lo entiendes,
Perderás todo. Colgó sin responder. Por primera vez, la palabra todo le pareció vacía. ¿Qué era todo? ¿Una casa inmensa sin risas? ¿Un apellido sin amor? ¿Un futuro sin verdad? Mientras tanto, Julián se debatía entre irse o quedarse. Había intentado apartarse, pero el recuerdo de Valeria lo seguía a todas partes. En los callejones, en el ruido de los camiones, incluso en los sueños. Sabía que ella estaba sufriendo, pero no quería ser la causa. Sin embargo, el destino, ese viejo aliado del azar, no iba a permitir que se separaran tan fácilmente. Una noche, cuando el cielo parecía un mar oscuro sin estrellas, Julián escuchó gritos. Un incendio había comenzado en uno de los depósitos cercanos al barrio. Corrió sin pensar, ayudando a sacar niños, ancianos, todo lo que pudiera moverse. Las llamas se extendían como lenguas de furia. Valeria, al enterarse por la televisión, salió sin pensarlo. Llegó al lugar cuando el fuego ya devoraba el techo. Lo vio entre el humo, cubierto de hollín, exhausto. Su corazón se paralizó. Sin importar los guardias o las cámaras, corrió hacia él. En medio del caos, se abrazaron. No había palabras, solo un gesto que condensaba todo. Miedo, amor, desesperación, y una certeza absoluta de que ya no podían escapar de lo que sentían. El incendio fue controlado, pero algo cambió en ambos. Valeria vio en Julián no solo al hombre que la había salvado del frío aquella noche lejana, sino al ser que le había devuelto el sentido de estar viva. Las consecuencias no tardaron en llegar. Los medios ahora tenían imágenes del abrazo entre el fuego, y eso bastó para destruir lo que quedaba de la reputación de Valeria. Las acciones de su empresa cayeron, los socios se retiraron, y la prensa la llamaba la heredera en ruinas. Aún así, ella no se arrepintió. Era como si, al perderlo todo, finalmente se encontrara consigo misma. Pasaba los días visitando a las familias afectadas por el incendio, ayudando sin cámaras ni discursos. Julián, en silencio, seguía a su lado, recogiendo escombros, reparando techos, llevando pan. Una tarde, mientras trabajaban, un niño se acercó a Valeria con una flor marchita en la mano. «Gracias por ayudarnos, señora». Ella se agachó, tomó la flor y sonrió. Esa sonrisa, sencilla y real, fue la primera desde hacía mucho tiempo. Pero el pasado no perdona a los que desafían su orden. Días después, una demanda cayó sobre ella. Su propia familia la acusaba de negligencia administrativa. Todo lo que había construido se volvió en su contra. Su madre no la llamó. Su nombre fue borrado de la empresa. En una ciudad que amaba el brillo, Valeria se convirtió en sombra. Sin embargo, esa sombra era libre. Ya no debía fingir, ni obedecer, ni complacer. Julián la visitó una noche en el pequeño apartamento que había alquilado en el barrio. La encontró sentada junto a la ventana, mirando la ciudad desde la altura de los humildes. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. El silencio que los envolvió no era de tristeza, sino de paz. Afuera, las luces titilaban como si el universo aprobara aquel extraño equilibrio. Ella apoyó la cabeza en su hombro, y por primera vez, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que había ganado, la posibilidad de amar sin miedo. El imperio había caído, sí, pero en sus ruinas germinaba algo que ni el dinero ni los títulos podían comprar, la verdad del alma. Los días siguientes se desdibujaron entre amaneceres grises y atardeceres silenciosos. Valeria ya no vestía trajes de diseñador ni asistía a reuniones llenas de aplausos vacíos. Su vida se redujo a una rutina sencilla: ayudar en el comedor comunitario, organizar donaciones, limpiar los restos del incendio. Julián, siempre a su lado, trabajaba sin descanso, como si en cada clavo o ladrillo buscara reconstruir no solo un techo, sino también un destino. A veces, en la quietud de la tarde, él la miraba y recordaba la mujer que había conocido desmayada en la calle. Frágil, rodeada de lujo y soledad. Ahora era distinta. Su mirada tenía una serenidad nueva, una luz que no venía de los reflectores, sino del alma. Valeria había aprendido lo que era la libertad, pero también su precio.
Porque el mundo no perdona a quien decide salirse de su guión. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa ahora se cerraban con desprecio. Los viejos amigos desaparecieron. Algunos la miraban con lástima, otros con rencor. Pero ella ya no necesitaba aprobación. Una tarde lluviosa, Julián recibió una carta. Era una oferta de trabajo en otra ciudad. Un puesto mejor pagado en una empresa de reciclaje. Una oportunidad para empezar de nuevo. Pasó horas mirando el papel, sin saber qué hacer. La vida le ofrecía estabilidad, pero alejarse de Valeria le parecía un desgarro. Esa noche, cuando se lo contó, Valeria lo escuchó sin parpadear. Luego sonrió, con una ternura que dolía. «Debes irte», dijo suavemente. «Has cargado con mi historia demasiado tiempo. Es momento de escribir la tuya». Él quiso protestar, pero sus ojos hablaban más que las palabras. Había en ellos gratitud, amor y resignación. Esa clase de amor que no necesita poseer para existir. Cuando la madrugada llegó, Julián se marchó. No hubo despedidas dramáticas ni promesas vacías. Solo una mirada compartida bajo la lluvia, un silencio que lo decía todo. Valeria quedó de pie frente a la ventana, viendo las luces del camión perderse en la distancia. Lloró, no de tristeza, sino de certeza. Sabía que aquel amor no terminaba. Simplemente cambiaba de forma. El tiempo siguió su curso, implacable y sabio. Pasaron los meses, y el barrio se transformó gracias al esfuerzo de Valeria. El comedor se convirtió en un centro comunitario, los niños volvieron a jugar en las calles, y las risas reemplazaron al humo del incendio. A veces, en las noches tranquilas, ella pensaba en Julián. Imaginaba su voz, su risa discreta, el modo en que siempre encontraba belleza incluso en lo roto. No sabía dónde estaba, pero lo sentía cerca, como si el aire aún llevara su presencia. Un día, al revisar la correspondencia, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una pequeña fotografía, un terreno lleno de árboles y una nota escrita con letra firme. Donde termina el ruido, comienza la paz. Aquí te espero. Valeria viajó al día siguiente, siguiendo el mapa invisible de su corazón. Atravesó caminos de tierra, pueblos pequeños, montañas cubiertas de neblina. Al llegar, lo vio. Julián estaba construyendo una pequeña casa con materiales reciclados, rodeado de niños que lo ayudaban. No hubo palabras. Él levantó la mirada, la vio acercarse y sonrió. No la sorpresa, ni la pasión, sino la calma de quien ve volver lo que nunca se fue. Pasaron la tarde juntos, caminando entre los árboles. Valeria comprendió que aquel lugar era más que un refugio, era el símbolo de todo lo que habían perdido, y de todo lo que habían ganado. Cuando el sol se escondió, una brisa tibia recorrió el valle. Julián la miró y dijo en voz baja: «Nunca quise ser tu héroe. Solo quería que recordaras que aún existen los milagros». Ella cerró los ojos y sonrió. Porque entendió que, a veces, los milagros no caen del cielo, se construyen, pedazo a pedazo, con manos cansadas y corazones rotos. El sol se filtraba entre las ramas del pequeño valle mientras Valeria y Julián trabajaban juntos, reconstruyendo los espacios que habían sido devastados por la indiferencia y la negligencia del mundo exterior. Cada tabla colocada, cada piedra acomodada, parecía hablar de resiliencia y esperanza. Sin embargo, la paz que habían encontrado era frágil, suspendida en el aire como un cristal que podría romperse en cualquier momento. Una mañana, un mensajero apareció con un sobre grande, marcado con sellos oficiales. Valeria lo tomó con manos temblorosas. El corazón le latía con fuerza, anticipando una tormenta que había permanecido dormida durante meses. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódico y un pequeño documento legal. La familia de Julián, quienes creían que él había abandonado su destino, reclamaba derechos sobre la herencia que él nunca había buscado. Julián permaneció en silencio mientras Valeria leía las cartas. Sus ojos se encontraron, y ella vio en ellos la misma mezcla de dolor y determinación que la había atraído desde el primer encuentro. Sabía que la vida no permitiría que su felicidad continuara sin desafíos, y que esta prueba requeriría más que fuerza física, necesitaría coraje emocional y confianza mutua. Sin discutir,
Decidieron enfrentar la situación juntos. Viajaron a la ciudad donde su pasado los esperaba con un juicio silencioso, hecho de miradas inquisitivas y susurros en pasillos de oficinas. Julián, que había pasado su vida esquivando el mundo, ahora debía enfrentarlo con la dignidad de alguien que conoce su valor. Valeria caminaba a su lado, no como una salvadora, sino como compañera. Cada paso que daban juntos reforzaba la idea de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la lealtad, en la integridad y en la capacidad de amar sin condiciones. En cada sala de reuniones, en cada mirada desconfiada, se percibía la tensión de un mundo que no comprende los milagros construidos con paciencia y sacrificio. Al final del día, mientras se retiraban hacia su refugio, Julián tomó la mano de Valeria, y sin palabras, transmitió un mensaje claro: lo que el mundo considera obstáculos, para ellos era solo un recordatorio de que juntos podían superar cualquier sombra del pasado. El amanecer siguiente trajo consigo una calma inesperada. La tormenta del juicio había pasado, y aunque no todo estaba resuelto, Julián y Valeria regresaron al valle con un entendimiento más profundo de lo que significaba pertenecer el uno al otro. Cada sonrisa compartida, cada risa de los niños que corrían entre las casas reconstruidas, era un testimonio silencioso de que la vida podía renacer incluso después de la destrucción más cruel. Valeria miraba el río que serpenteaba entre los árboles y pensó en cómo cada curva representaba los giros inesperados de su destino. Desde la caída en la calle hasta este valle lleno de promesas, había recorrido un camino que le enseñó a valorar cada acto de bondad, cada instante de vulnerabilidad compartida. Julián, en silencio, observaba cómo ella contemplaba el paisaje. Recordaba cada gesto, cada mirada que la había llevado desde la desconfianza inicial hasta la entrega completa. No había necesidad de palabras. El silencio entre ellos era un idioma propio, tejido con comprensión y respeto profundo. Esa tarde, mientras colocaban la última piedra en un pequeño muro que delimitaba el jardín comunitario, un grupo de vecinos se acercó. Traían regalos simples: frutas, herramientas, libros viejos. Su gratitud no estaba dirigida solo a Valeria, sino a Julián también. Comprendieron que los milagros no solo se construyen con dinero, sino con la constancia, el amor y la compasión que se muestran en los gestos cotidianos. Al caer la noche, los dos se sentaron en la orilla del río, dejando que la brisa fresca acariciara sus rostros. Valeria apoyó la cabeza en el hombro de Julián, y él cerró los ojos, sintiendo el peso de los años anteriores desvanecerse. La oscuridad de sus pasados ya no los controlaba, habían encontrado la luz dentro de su unión, y esa luz no dependía de riquezas, de reconocimientos ni de la aprobación de otros. El valle entero parecía respirar junto a ellos, y Julián, finalmente, comprendió que su encuentro fortuito con la millonaria desmayada en la calle no había sido azar, sino el inicio de un destino tejido con hilos invisibles de bondad, coraje y transformación. En ese instante, supieron que cualquier desafío futuro sería simplemente otra oportunidad para reafirmar el poder de su amor y la fuerza de sus valores compartidos. Los días que siguieron al regreso al valle fueron un testimonio silencioso de la transformación que Julián y Valeria habían logrado. Cada gesto, cada acción, llevaba la marca de un aprendizaje profundo. La vida podía ser justa si se actuaba con generosidad y empatía, incluso en un mundo que a menudo parecía insensible. Valeria comenzó a planear pequeños proyectos educativos para los niños del barrio, utilizando recursos que había reservado para fines personales. Julián, con su experiencia y conocimiento práctico, organizaba talleres, enseñando desde carpintería hasta técnicas de reciclaje, transmitiendo la idea de que la dignidad se construye con el esfuerzo y la creatividad, no solo con riqueza. Un día, mientras preparaban materiales para una clase al aire libre, un anciano del pueblo se acercó. Sus ojos brillaban con reconocimiento, y su voz temblaba al decir: nunca había visto a alguien unir tanto corazón con acción. Ustedes están cambiando más de lo que imaginan. La mirada de Valeria se llenó de lágrimas. No por la fama o el reconocimiento, sino por el entendimiento de que sus esfuerzos estaban dando frutos en almas que jamás podrían pagar con dinero lo que recibían en enseñanzas y esperanza. Julián, a su lado, sonrió en silencio, sintiendo que cada sacrificio, cada momento de duda y miedo, había valido la pena.
Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el valle, ambos caminaron por los senderos que habían reconstruido, escuchando el murmullo del viento entre los árboles. Cada sombra parecía un recuerdo del pasado que habían superado, y cada risa de los niños resonaba como un himno a la perseverancia y la bondad. Valeria tomó la mano de Julián, y sin necesidad de palabras, transmitió todo lo que sentía: gratitud, amor, confianza y un compromiso silencioso de seguir construyendo juntos. Julián, con un gesto tan sencillo como poderoso, apretó su mano, reafirmando que la verdadera riqueza residía en los actos de amor que trascienden generaciones. En ese instante comprendieron que su historia no era solo suya. Cada niño que aprendía algo nuevo, cada vecino que encontraba esperanza, era parte de un legado que se expandía silencioso, pero imparable. La vida, en su forma más pura, se mostraba como un ciclo de bondad que no podía ser detenido por el tiempo ni por la adversidad. El último capítulo de su viaje comenzó con un amanecer dorado que bañaba el valle con luz cálida. Valeria y Julián se encontraban en el centro de la pequeña escuela que habían levantado juntos. Las paredes estaban llenas de dibujos, proyectos y mensajes que los niños habían dejado para ellos, símbolos silenciosos de una comunidad que crecía y prosperaba gracias a su esfuerzo conjunto. Mientras observaban a los estudiantes correr y reír, Julián recordó aquel primer encuentro con Valeria, una mujer caída, vulnerable, y él, un catador de basura, ofreciendo ayuda sin esperar nada a cambio. Nunca imaginó que ese instante, tan breve y tan inesperado, desencadenaría una cadena de cambios que transformarían no solo sus vidas, sino las de cientos de personas alrededor. Valeria, con los ojos brillando de emoción, se acercó y tomó el rostro de Julián entre sus manos. «Nunca pensé que un solo acto pudiera cambiar tanto», susurró. Julián sonrió, con una mezcla de humildad y certeza. No fue un acto único. Cada decisión, cada día, construyó esto. Lo único que hice fue empezar. La ceremonia de clausura de la primera generación de estudiantes fue sencilla, pero emotiva. Los jóvenes recibieron certificados, abrazos y palabras de aliento. Cada uno de ellos llevaba en su corazón la enseñanza de que la vida no está definida por la riqueza que posees, sino por lo que das y cómo impactas el mundo que te rodea. Al caer la tarde, Valeria y Julián caminaron por el sendero que conducía al río, ahora más claro y limpio, reflejando las nubes que comenzaban a teñirse de tonos rojizos y dorados. El viento trajo consigo la fragancia de la tierra mojada y el murmullo de los árboles, acompañándolos en silencio. Julián se arrodilló suavemente, sacando un pequeño anillo antiguo que pertenecía a su familia. La ofreció a Valeria, no como símbolo de riqueza ni de poder, sino como promesa de amor, respeto y compañerismo eterno. Valeria aceptó, con lágrimas silenciosas que hablaban más que cualquier palabra, comprendiendo que su unión representaba algo más grande que ellos mismos, la posibilidad de un cambio genuino en un mundo que parecía indiferente. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, los dos se abrazaron en la orilla del río, conscientes de que su encuentro fortuito había dado inicio a un ciclo de bondad, amor y transformación que trascendería generaciones. Y así, lo que comenzó como un acto de compasión en una calle cualquiera del México urbano se convirtió en una vida dedicada a multiplicar esperanza, demostrar la fuerza de la bondad y la importancia de amar sin condiciones. La mañana despertó con un cielo gris, como si la ciudad misma guardara un secreto. Julián caminaba por las calles empedradas, revisando los materiales que necesitaban para las nuevas clases de la fundación. Cada paso resonaba en su corazón con un eco de recuerdos, y, sin darse cuenta, sus ojos se detuvieron en una esquina donde el sol parecía filtrarse entre los edificios antiguos, iluminando un pequeño banco de madera. Allí, sentada, estaba una anciana que Julián había visto semanas atrás, cuando repartía víveres con los niños del barrio. Sus ojos, profundos y llenos de historia, parecían conocerlo, aunque nunca se habían presentado formalmente. Cuando Julián se acercó, ella sonrió, revelando arrugas que contaban vidas enteras de esfuerzo y pérdida. «Hace mucho tiempo alguien me enseñó que los gestos pequeños cambian destinos», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. «No subestime la fuerza de lo que hace hoy». Julián se quedó en silencio, comprendiendo que su trabajo, aunque lleno de desafíos y sacrificios,
no pasaba desapercibido. Cada acción tenía un impacto silencioso en vidas que no siempre podía medir, y eso le llenaba el pecho de una mezcla de humildad y orgullo. Mientras continuaba su camino, Valeria llegó con paquetes de libros y cuadernos. Su rostro mostraba la determinación que siempre la había definido, pero también una vulnerabilidad recién descubierta, una fragilidad que se entrelazaba con su fortaleza. No necesitaban palabras, sus miradas lo decían todo. Compartían un propósito que trascendía la rutina diaria y cualquier título, riqueza o reconocimiento. El barrio comenzaba a despertar a la vida cotidiana. Los niños corriendo hacia la escuela, comerciantes preparando sus puestos, y un viento suave que traía consigo aromas de pan recién horneado y tierra húmeda. Cada detalle, por pequeño que fuera, parecía cobrar un significado profundo en la narrativa silenciosa que Julián y Valeria habían tejido sin darse cuenta. Esa tarde, mientras preparaban una clase práctica sobre reciclaje y reutilización de materiales, Julián recordó la primera vez que había sostenido la cartera de Valeria, aquel instante que cambió el curso de sus vidas. Nunca pensó que un simple acto de bondad podría generar un efecto dominó tan poderoso. Cada niño que aprendía, cada sonrisa que surgía, era una confirmación de que los milagros existían, aunque no siempre fueran espectaculares o inmediatos. Y mientras el sol se ocultaba tras los techos del barrio, Julián y Valeria observaron a los niños recogiendo los materiales para sus talleres. La escena era simple, pero cargada de simbolismo. La esperanza se construía a partir de manos trabajadoras, corazones generosos y la certeza de que el cambio, aunque silencioso, era real y tangible. Esa noche, la tranquilidad que envolvía el barrio fue rota por un rumor que comenzó a circular en la ciudad. Algunos inversionistas querían retirar apoyo a la fundación debido a antiguos prejuicios sociales. Valeria recibió la noticia mientras organizaba los libros en la biblioteca comunitaria. Por un instante, la mirada de seguridad que la caracterizaba se vio empañada por la preocupación, un reflejo de la lucha interna entre el deber y la vulnerabilidad humana. Julián llegó momentos después, con su andar firme y silencioso, y percibió de inmediato el peso que cargaba. Sin necesidad de palabras, tomó uno de los cuadernos y lo abrió frente a ella, mostrando dibujos y notas de los niños que expresaban gratitud y alegría. Cada página era un recordatorio de que su labor tenía un propósito más allá del reconocimiento social o la aprobación de terceros. No podemos dejar que las sombras del pasado borren lo que hemos construido, dijo Julián, con voz serena, pero con una intensidad que resonaba en todo el espacio. Ellos no conocen la fuerza de lo que aquí hacemos. Valeria asintió, dejando que una lágrima silenciosa cayera por su mejilla. La vulnerabilidad no era debilidad, comprendió. Era la puerta a la conexión auténtica y a la determinación para proteger aquello que realmente importaba. Al día siguiente, los dos se enfrentaron a una reunión con representantes de la ciudad, inversionistas y líderes locales. La tensión era palpable. Algunos miraban con escepticismo, otros con desdén, y unos pocos con curiosidad genuina. Julián habló primero, exponiendo con claridad la metodología y los resultados de la fundación, destacando historias individuales de transformación y resiliencia. Cada palabra estaba cargada de emoción, evidencia tangible de cómo un acto simple de bondad podía desencadenar cambios que perduraban generaciones enteras. Valeria, tomando la palabra después, compartió su visión de futuro. La fundación no era solo un proyecto educativo, sino un compromiso social que reflejaba valores humanos fundamentales, justicia, respeto y amor por la comunidad. Su discurso combinaba autoridad, sensibilidad y sinceridad, dejando a todos los presentes sin argumentos. Al final de la reunión, los líderes más escépticos se retiraron en silencio, mientras que otros se acercaron para ofrecer colaboración, motivados por la fuerza de la verdad y el impacto evidente de la fundación. Julián y Valeria intercambiaron miradas. La prueba había sido superada, no solo ante los demás, sino ante ellos mismos. Su convicción, generosidad y amor por la comunidad habían demostrado que la verdad y la bondad podían superar cualquier obstáculo. Mientras caminaban de regreso a la fundación, la luna iluminaba su camino. Cada sombra se mezclaba con la luz, recordándoles que la vida no era perfecta, pero que la resiliencia,
la generosidad y el compromiso con los demás siempre encontraban un camino para brillar. Los días posteriores a la reunión fueron intensos. Julián notaba que, aunque habían superado la prueba externa, el verdadero desafío estaba dentro de ellos mismos. La presión de los comentarios sociales, la mirada crítica de quienes no comprendían su trabajo, y sobre todo, los ecos de su pasado, comenzaron a pesar en la mente de Valeria. Cada tarde, cuando Julián organizaba los talleres prácticos, ella lo observaba desde la ventana de la biblioteca. Lo veía interactuar con los niños, mostrando paciencia infinita y cariño genuino, y sentía un torbellino de emociones: admiración, temor y un extraño sentimiento de vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Recordaba los días en que su vida se reducía a decisiones frías, calculadas y sin espacio para la humanidad. A veces siento que todo esto podría desmoronarse de un momento a otro, susurró Valeria una tarde mientras caminaban juntos por el patio de la fundación, rodeados de risas infantiles. Que todo lo que hemos construido no sea suficiente. Julián la miró, y con la calma que siempre lo caracterizaba, tomó su mano. Lo que hacemos aquí no se mide en dinero ni en reconocimiento. Cada sonrisa, cada niño que aprende a creer en sí mismo, es una prueba de que esto tiene valor. No permitas que el miedo borre lo que hemos logrado. La intensidad de esas palabras no era solo consuelo, sino un recordatorio de que la bondad auténtica enfrentaba siempre resistencia, y que el miedo era un compañero constante en cualquier transformación real. Esa noche, Valeria se quedó sola en la fundación, revisando los informes de los talleres. Cada testimonio de los niños parecía resonar con fuerza en su alma. Historias de hambre, abandono y desesperanza que se transformaban en oportunidades, gracias a la guía de Julián y a su propia decisión de actuar. Por primera vez comprendió que su vida no se definiría por el dinero ni por el poder, sino por la capacidad de generar cambios reales en los demás. Mientras tanto, Julián, en su modesto cuarto del barrio, reflexionaba sobre la naturaleza de la confianza. Conocía el valor de la lealtad y la verdad, pero también sabía que cada pequeño gesto podía abrir heridas antiguas o exponer secretos que jamás pensó compartir. La línea entre ayuda y sacrificio era delgada, y cada día la cruzaba sin temor, pero con plena conciencia de las consecuencias. La luna iluminaba el barrio mientras Julián caminaba de regreso a la fundación, sintiendo que algo en su relación con Valeria había cambiado para siempre. No era solo admiración o afecto, era la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier desafío, incluso los que venían del interior, donde la duda y el miedo se escondían en silencio. Una semana después, Valeria recibió una carta inesperada. No llevaba sello ni remitente, solo un mensaje escrito con letra clara y firme. La verdadera riqueza no se mide en dinero ni en títulos. Se mide en la capacidad de transformar vidas. No tengas miedo de arriesgar tu corazón. La lectura de esas palabras la dejó en silencio durante minutos, contemplando el horizonte del barrio desde la terraza de la fundación. Julián apareció a su lado, percibiendo de inmediato la mezcla de emoción y temor en su mirada. Sin preguntar nada, entendió que se trataba de una decisión crucial: aceptar plenamente su vulnerabilidad y comprometerse a vivir su historia con honestidad y propósito. Es hora de que demos el siguiente paso, dijo Julián con suavidad. No solo para los niños, sino para nosotros mismos. Valeria asintió, sintiendo como un peso invisible se levantaba de sus hombros. Por años, su vida había estado dictada por expectativas externas, y ahora, por primera vez, sentía la libertad de decidir con el corazón. Cada gesto de Julián, cada acción silenciosa que había transformado su percepción del mundo, le mostró que la bondad genuina y el compromiso verdadero podían derribar cualquier barrera. Ese día, tomaron la decisión de expandir la fundación, no solo en alcance, sino en profundidad. Se comprometieron a visitar hogares, conocer familias, escuchar historias de vida que nadie más contaría. Cada paso sería una oportunidad para aprender, enseñar y crecer juntos. La fundación dejó de ser un proyecto institucional para convertirse en un símbolo de esperanza, resiliencia y conexión humana. Por la tarde, mientras regresaban de una visita a un barrio especialmente necesitado, Julián y Valeria caminaron en silencio por las calles empedradas. Los niños los saludaban con entusiasmo,
y los vecinos miraban con respeto. La transformación que habían iniciado con un simple acto de bondad ahora cobraba vida propia, multiplicándose de manera invisible, pero irrefutable. La noche cayó sobre la ciudad, y las luces de la fundación brillaban como un faro silencioso en la oscuridad. Julián tomó la mano de Valeria, y ambos comprendieron que su historia no era solo sobre ellos, sino sobre cada vida tocada por su compromiso. Cada sonrisa, cada logro, cada pequeño milagro cotidiano confirmaba que el acto de bondad que comenzó todo no solo había cambiado sus destinos, sino que estaba transformando el mundo alrededor. Y en ese momento, bajo la luz de la luna, ambos supieron que lo que habían construido juntos perduraría mucho más allá de sus propios miedos y limitaciones. El sonido de las calles de la Ciudad de México al atardecer parecía más intenso que nunca. Julián caminaba por los callejones del barrio, recogiendo restos de basura, pero esta vez no con la sensación rutinaria de obligación, sino con una atención plena al mundo que lo rodeaba. Cada objeto descartado, cada papel arrugado, le recordaba historias de vidas que nadie más veía. Valeria, mientras tanto, permanecía en la oficina principal de la fundación, revisando los planes de expansión y los informes de los voluntarios. Su mirada se detenía en cada número, cada registro, pero también en la posibilidad de que todo esfuerzo pudiera quedar incompleto si no se entendía la verdadera naturaleza de las personas que buscaban ayudar. Su corazón sentía la responsabilidad de transformar cada acto en un impacto real, no solo simbólico. Esa tarde, una vieja vecina de Julián se acercó a la fundación con un recuerdo del pasado. Traía consigo fotografías de su infancia y cartas olvidadas que hablaban de una vida marcada por la pobreza, la pérdida y el abandono. Julián las tomó con manos temblorosas, recordando cómo había sobrevivido a un mundo que parecía no ofrecerle oportunidades. Cada palabra le recordaba que el camino hasta aquí no había sido casualidad, sino una serie de actos de resiliencia silenciosa. Valeria se acercó para observar las fotos. La imagen de un niño pequeño con ojos llenos de curiosidad y miedo le recordó a Julián, pero también la manera en que su corazón había cambiado desde aquel primer encuentro en la calle. Entendió que las verdaderas historias no estaban en los medios ni en los eventos sociales, sino en los pequeños gestos que alguien elegía hacer a diario, sin esperar reconocimiento. Cada vida que tocamos nos recuerda quiénes somos, susurró Julián, como si hablara consigo mismo más que con ella. Valeria asintió, sintiendo que esas palabras contenían una verdad más profunda que cualquier instrucción administrativa. Comprendió que el acto de bondad que había iniciado todo no solo había transformado sus destinos, sino que había creado un ecosistema de cambios que nadie podría medir completamente, pero que se sentía en cada mirada, en cada sonrisa. Mientras el sol se escondía detrás de los edificios, ambos permanecieron en silencio, contemplando cómo el pasado seguía presente, enseñando lecciones que ninguna riqueza o posición social podía ofrecer. La ciudad respiraba a su alrededor, llena de historias invisibles, y ellos aprendieron a escucharlas sin prisas, con humildad y gratitud. La noche llegó silenciosa, pero con una intensidad palpable. Julián y Valeria se encontraron en la terraza de la fundación, observando cómo la luz de la ciudad se reflejaba en las ventanas y en los tejados. La brisa fresca traía consigo aromas de comida callejera, humo de leña y tierra mojada, recordándoles la dualidad de sus mundos, uno de riqueza y privilegio, otro de lucha y sobrevivencia. A veces siento que tenemos todo, y al mismo tiempo, nada, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Su voz no estaba llena de quejas, sino de una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida y el peso de las decisiones. Julián la miró y asintió lentamente. Sabía que ella hablaba de la elección constante entre protegerse o abrirse al mundo, entre mantener la distancia que siempre le había garantizado seguridad y permitirse sentir, arriesgarse y actuar con el corazón. No se trata de tenerlo todo, respondió él. Se trata de lo que decidimos hacer con lo que tenemos. Cada acción, cada gesto, define más de nosotros que cualquier título o fortuna. Valeria respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía soltar el control absoluto que siempre había ejercido sobre su vida y confiar en alguien completamente. La confianza era un terreno nuevo, aterrador y a la vez liberador. Decidieron, en ese instante,
Dedicar el próximo año a un proyecto que los desafiaría como nunca antes. Recorrer barrios marginados, escuchar historias, formar líderes entre los jóvenes y enseñarles no solo habilidades técnicas, sino valores de solidaridad, resiliencia y esperanza. La fundación se convertiría en un puente entre mundos, una conexión tangible entre la pobreza y la riqueza, entre la vida que habían conocido y la vida que podían transformar juntos. El sonido lejano de niños jugando, mezclado con la luz cálida de farolas y la respiración compartida, creó un instante de absoluta calma. Sabían que no podían predecir cada obstáculo ni controlar cada consecuencia, pero habían aprendido que la fuerza más poderosa no estaba en el dinero ni en la fama, sino en la elección diaria de actuar con bondad, incluso cuando el mundo parecía indiferente. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Julián y Valeria comprendieron que la verdadera transformación no era solo la de los niños ni la de las calles, sino la propia. Corazones abiertos, decisiones conscientes y la certeza de que, juntos, podían enfrentar cualquier sombra que la vida decidiera arrojarles. La mañana comenzó con un silencio inusual. Julián caminaba por las calles del barrio con su carrito, recogiendo desechos, pero su mente estaba en otra parte, pensando en los jóvenes que pronto se unirían al nuevo proyecto de la fundación. Cada paso que daba le recordaba que la vida no ofrecía segundas oportunidades fáciles, pero que él había decidido crear una, no solo para él, sino para todos los que estaban dispuestos a escuchar y aprender. Valeria llegó a la fundación con papeles en la mano, informes de nuevos voluntarios y una lista interminable de posibles socios. La presión social, los rumores en los medios y la crítica de algunos empresarios que cuestionaban su involucramiento personal pesaban en su ánimo, pero ella se sostuvo en la fuerza de lo que había aprendido con Julián, que la autenticidad siempre encuentra su camino, incluso en medio de la adversidad. Ese día recibieron noticias inesperadas. Una de las familias más necesitadas a las que planeaban ayudar estaba enfrentando un problema grave. Un incendio reciente había destruido parte de sus viviendas, dejando a decenas de niños sin un lugar seguro. Julián sintió un nudo en el pecho. Cada historia que encontraba en su vida diaria se transformaba en un rostro, una sonrisa o una lágrima que ya no podía ignorar. «Tenemos que ir», dijo él con firmeza, sin esperar instrucciones. «No podemos hablar de ayuda si no estamos dispuestos a enfrentar el fuego, aunque sea figurativo». Valeria asintió, comprendiendo que los actos más grandes nunca comenzaban en oficinas limpias o reuniones elegantes, sino en la calle, entre polvo, humo y miedo. Se desplazaron hasta el lugar del siniestro, donde los niños corrían entre escombros, algunos llorando, otros intentando consolarse mutuamente. La mirada de Julián se cruzó con la de Valeria, y en ese instante comprendieron que la verdadera prueba no era la construcción de un proyecto, sino su capacidad de mantener la humanidad en medio del caos. Durante horas trabajaron juntos, cargando escombros, organizando refugios temporales y escuchando historias que desgarraban el corazón. Cada palabra de los niños, cada gesto de resiliencia, enseñaba lecciones que ningún libro o conferencia podría ofrecer. Valeria vio en Julián no solo al catador que había salvado su vida, sino al hombre que podía transformar la desesperación en esperanza. Y Julián comprendió que su esfuerzo no solo salvaba a los demás, sino que consolidaba su propio sentido de propósito y valor. Al caer la tarde, mientras el humo se disipaba y los niños comenzaban a encontrar calma, Valeria se permitió un momento de vulnerabilidad. Su mano rozó la de Julián, y no fue necesario hablar. El silencio entre ellos estaba cargado de entendimiento, que la verdadera grandeza se medía en actos cotidianos de coraje y compasión, no en títulos ni riquezas. La noche cubrió la ciudad con un manto de estrellas apenas visibles entre la contaminación urbana. Julián y Valeria regresaban de su jornada en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, sintiendo el cansancio físico y emocional de un día que había dejado huellas profundas en ambos. La calle estaba desierta, solo el sonido de sus pasos acompañaba la brisa nocturna, que traía aromas de pan recién horneado y humedad de la lluvia anterior. «Nunca imaginé que ayudar pudiera ser tan difícil», murmuró Valeria, más para sí misma que para él. «Y tan gratificante», respondió Julián, sin levantar la mirada de sus manos que sostenían el carrito, ahora vacío, pero cargado de historias invisibles. Mientras caminaban, pensaban en los niños, en las familias,
en los desafíos que la vida parecía colocarles a propósito. Cada obstáculo no era un castigo, sino una prueba de determinación y resiliencia. Valeria sintió que su corazón se abría a una comprensión más profunda, que la verdadera riqueza estaba en la capacidad de transformar la vida de otros, de dejar una huella que no pudiera medirse en dinero ni títulos. En un cruce de calles, Julián se detuvo y observó un mural pintado por niños del barrio, lleno de colores brillantes y figuras que representaban sueños imposibles: aviones, árboles gigantes, familias felices. Tomó la mano de Valeria, y en ese gesto silencioso transmitió todo lo que las palabras no podían: gratitud, respeto, admiración y un amor que había nacido en medio de la bondad y la adversidad. Valeria, con lágrimas contenidas, comprendió que la vida que había conocido hasta ese momento, llena de protocolos, reuniones y expectativas externas, no podía compararse con la intensidad de la vida real, la que se construye con actos pequeños pero poderosos, con decisiones que implican riesgo y entrega total. El brillo de la luna iluminó sus rostros mientras caminaban de regreso a la fundación. Sabían que la jornada apenas comenzaba, que los desafíos seguirían llegando, pero también que, juntos, podían enfrentar cualquier sombra que amenazara con apagar la luz que habían encendido en los corazones de tantos. Y en ese momento, comprendieron que el destino no era un camino trazado, sino una serie de elecciones valientes, de actos de bondad que transformaban no solo el mundo, sino la propia esencia de quienes los realizaban. Julián y Valeria sabían que su historia apenas empezaba, y que cada día sería una página nueva escrita con coraje, empatía y esperanza. El amanecer se filtraba entre las persianas de la fundación, tiñendo las paredes con tonos dorados y cálidos. Julián ya estaba en la sala principal, organizando los materiales educativos para los jóvenes que ese día llegarían con sueños que apenas podían nombrar. La rutina diaria había adquirido un sentido distinto desde aquel primer encuentro con Valeria. Cada acción que realizaba llevaba consigo una intención más grande que él mismo, una misión que trascendía el dinero y la pobreza que lo había definido. Valeria llegó unos minutos después, con su atuendo elegante que contrastaba con la humildad del lugar, pero con los ojos brillantes y llenos de determinación. Caminó despacio, observando los detalles, admirando cómo el espacio se había transformado en un refugio donde la esperanza se cultivaba como flores en un jardín secreto. Su mirada se detuvo en Julián, y por un instante el mundo exterior desapareció. No había prensa, no había críticas, solo el eco silencioso de vidas que cambiaban gracias a ellos. Mientras supervisaban la llegada de los jóvenes, Julián notó algo inusual. Un grupo de niños había traído un mural pintado en papel grande, representando a un hombre humilde y a una mujer elegante, trabajando juntos, sonriendo, compartiendo alegría. No era un retrato literal, pero cada trazo reflejaba la esencia de lo que habían construido. Julián sintió un nudo en la garganta. Aquella era la recompensa silenciosa que nunca habría imaginado recibir. Valeria lo observó de reojo, notando su emoción contenida, y entendió que la verdadera transformación no estaba en ella, ni en él, sino en todos aquellos corazones que habían tocado. Se acercó, y sin decir palabra, colocó su mano sobre la de Julián. No hacía falta hablar. La gratitud, el respeto y un amor profundo fluían en ese contacto, una comunicación más poderosa que cualquier declaración pública. Ese día, mientras el sol se elevaba y las calles del barrio despertaban con su habitual bullicio, Julián y Valeria comprendieron algo esencial. La vida no recompensa solo con fortuna ni reconocimiento, sino con momentos que definen quiénes somos y cómo impactamos a los demás. Cada sonrisa de un niño, cada mirada agradecida, cada pequeño gesto de bondad se convertía en un tesoro más valioso que cualquier herencia o privilegio. Y en medio de la rutina, surgió la certeza de que la verdadera grandeza reside en la constancia del corazón, en la capacidad de actuar incluso cuando nadie observa, de ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio, de construir un legado que viva en la memoria de quienes alguna vez fueron tocados por la esperanza. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de tonos cálidos los edificios y las calles llenas de vida. La fundación se había convertido en un centro de aprendizaje y crecimiento, no solo para los jóvenes que llegaban con sueños y carencias, sino también para quienes trabajaban allí, enseñando y aprendiendo sobre la resiliencia humana. Julián y Valeria caminaban por los pasillos,
observando cómo cada niño interactuaba con entusiasmo, cómo cada adulto encontraba satisfacción en su labor, cómo la combinación de humildad y recursos generaba un impacto tangible y duradero. Valeria se detuvo frente a una ventana, mirando al horizonte. Recordó el día en que se desmayó en la calle, el momento exacto en que Julián la había encontrado y como un acto de bondad había desencadenado un cambio irreversible en sus vidas. Todo parecía casi mágico, pero sabían que la magia era el resultado de la constancia, del esfuerzo conjunto y de la decisión consciente de actuar con corazón. Julián se unió a ella en silencio. No necesitaban palabras. El ambiente estaba cargado de emociones que hablaban por sí mismas. Los logros visibles, la fundación funcionando, los jóvenes aprendiendo, las familias encontrando esperanza, pero también los invisibles, la transformación interna de ambos, la manera en que la vida les enseñó que la riqueza verdadera no se mide en posesiones sino en impacto, en amor, en la capacidad de crear un cambio duradero. Mientras el sol desaparecía detrás de los edificios, Julián tomó la mano de Valeria. Aquella unión representaba más que un romance. Era la fusión de propósitos, la consolidación de valores y la manifestación de un legado que trascendería generaciones. Cada acción, cada decisión tomada con integridad y humanidad, se multiplicaba en ecos que nadie podía cuantificar, pero que todos sentían profundamente. La noche llegó, y con ella, la calma. Julián y Valeria se sentaron en el techo de la fundación, observando la ciudad iluminada, cada luz representando historias individuales, sueños en proceso, vidas que de alguna manera habían sido tocadas por ellos. Sabían que no todo sería fácil, que cada paso hacia adelante tendría desafíos, pero la certeza de haber encontrado un propósito común, un amor que se fundamentaba en el respeto y la generosidad, les daba fuerza para seguir. En ese instante, comprendieron que lo que comenzó como un encuentro fortuito en la calle, un acto de bondad inesperado, se había transformado en algo mucho más grande. Un legado de esperanza, una historia que se contaría en silencios y sonrisas, en oportunidades creadas y sueños realizados. Y así, mientras la ciudad dormía, Julián y Valeria supieron que habían descubierto la verdadera riqueza. La capacidad de cambiar vidas, comenzando por la propia, y extendiéndola hacia todos aquellos dispuestos a recibirla y a transmitirla, generación tras generación.